encuesta y te dice, bueno, que el 60% de la población en términos general entiende que el país va mal. ¿Y cuál es el candidato del gobierno del país que va mal? Bueno, el candidato del gobierno del país que va mal es Danilo Medina. Evidentemente que sería un conflicto de ideas, una confrontación, una contradicción, que el país en un 60% entienda que el país va mal y entonces ese mismo país diga que apoya al candidato del gobierno que tiene al país mal. Entonces yo pienso... Pero Danilo no es Leonel. Bueno, pero Danilo ha dicho que cada uno tiene su librito, él tiene sus enfoques. Danilo ha planteado propuestas al país. Bueno, pero Danilo, justamente que ha participado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero que ha participado de forma estelar, participando en espacios importantes. Fue el estratega prácticamente de Leonel Fernández, ministro de la presidencia, el ministro más importante de los gobiernos de Leonel Fernández, y es ese que ha estado coadyuvado, inclusive en momentos determinados. Danilo Medina tuvo un peso específico en el Congreso Nacional, donde prácticamente senadores y diputados en mayoría le servían a Danilo Medina, y yo quiero que Danilo Medina, que los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana muestren una iniciativa de Danilo Medina a favor del país. Es más, en momentos especiales, por ejemplo con el asunto del 4%, que está instituido en la propia Constitución, en las leyes, Danilo Medina se comprometió con sectores importantes a apoyar el 4%. Y cuando se aprobó, voten honorables, sin leer siquiera, Danilo Medina, señores, lo que hizo fue un silencio cómplice. Y su hermana después de haber firmado que apoyaba ese 4%. Entonces, ¿qué te digo? Fíjate lo que ocurre con el candidato del gobierno, que luce desesperado, porque yo entiendo que Danilo Medina es un hombre con luces. Yo creo que probablemente preñado de buenas intenciones, pero lo que viene haciendo con ese mismo spot publicitario, lo que indica es que es un proyecto, una candidatura que viene dando bandazos. Primero era el candidato. Sí. Me parece que Danilo es un hombre muy sincero, porque mire, ese spot donde él reconoce esto que sale hoy, ya él lo dijo en el spot hace muchos días, de que en este pueblo se pasa hambre, que hay muchas personas pasando hambre, y él llega más lejos. Dice, pasar hambre no es solo no tener que comer, sino hasta comer insuficiente. Sino hasta comer insuficiente es pasar hambre. Sí. Pero mira además lo que dice Danilo. Un hombre, y usted lo dice, un hombre con luces, y usted dice, con muy buenas intenciones, aunque le puso el quizás, dice, voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Dice, voy a hacer lo que nunca se ha hecho. Y aquí hay muchas cosas que no se han hecho, y él la va a hacer, dice él. Pero además dice, voy a corregir lo que está mal. Y él sabe que hay muchas cosas que están mal. Alfonso, es que no se puede, no se trata. Tú hablas todo el tiempo que tú quieras, Ramón. Yo te voy a hacer una reflexión para que tú parece que te estás constituyendo en No, lo que quiero es provocarte para buscar la reflexión. ¿Sabes lo que yo creo frente a esa reflexión? Yo entiendo que Danilo es un hombre egoísta, y demiéntame esto. Y además, Alfonso, mira, fíjate lo que se está dando. Pero permíteme concluir la pregunta. ¿Cómo no? Yo digo, Danilo es un hombre que luce sincero, que sabe que este gobierno tiene problemas de conducción, de manejo, y que no está enfocado en los problemas fundamentales de la patria. Claro, yo le digo a Reyes aquí, Danilo no puede hacer una confrontación muy fuerte, muy beligerante frente al gobierno, porque lo necesita y es su partido. Pero decir que va a corregir las cosas que están malas es una crítica al gobierno. Decir que va a hacer lo que nunca se ha hecho es una crítica al gobierno. Le está diciendo, ustedes no han hecho las cosas con las que nosotros como partido, como proyecto de nación nos hemos comprometido. Entonces, yo pienso que hay que ser más justo, más equilibrado
a la hora de uno enjuiciar. Sin embargo, Danilo tiene esa propuesta. Ahora, plantéeme usted la propuesta que usted asume en términos del cambio necesario en el país. Porque de que en el país hace falta un cambio, hace falta un cambio. Hipólito dice, el país quiere cambio, el pueblo quiere cambio y el cambio soy yo. Pero Guillermo Moreno dice lo mismo, Julián Cerrulla dice lo mismo. Cuando usted llegó aquí al estudio, yo pensé que usted era de la gente de Danilo, según me dijo Reyes. Por lo que veo ahora no, entonces yo quisiera que usted plantee la propuesta de cambio que tiene el proyecto del cual usted hace parte. Mire, antes, y evidentemente que hay un programa elaborado por el ingeniero Ramón Alburquerque, programa completo que inclusive ha sido elaborado en concurso con la ciudadanía, porque se han hecho encuentros en prácticamente todo el territorio nacional para el enriquecimiento del mismo. Ahora yo me entero de eso. Bueno, y usted dice que con la ciudadanía. Efectivamente. Tráigame por aquí para que hablemos de ese programa. ¿Cómo no? Yo creo que es el más completo. Es un programa inclusive orientado a crear riqueza. No lo que ha ocurrido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que su política pública es una política de creación de pobreza. Y fíjate, hay una frase que señala que lo que haces no me permite escuchar lo que me dice, que creo que bien se le aplica a Danilo Medina. Danilo Medina dice corregir lo que está mal. Él es poeta, ¿sabe? Uno se pregunta, mira cómo él te ve. Sí, y uno se pregunta, bueno, pero ¿corregir qué? No está mal el uso y abuso de los recursos públicos, pero es Danilo Medina el que dice que la primera dama no debe renunciar al uso de los recursos públicos que hace desde el despacho presidencial, de un despacho que no forma parte del organigrama del Estado a los fines de recibir recursos públicos, y se le está dando el manejo de forma medalaganaria, y Danilo Medina no hace esa crítica. Pero tú, en el introito del espacio, hablaba de una inauguración que no entendía, que no tenía los niveles para que la presencia del presidente, la figura presidencial, estuviera. Y yo pienso correctamente, igual que tú, ahí comulgamos. Yo creo que evidentemente se trataba de una obra de poca monta para su presencia. Pero fíjate, esa obra se publicitó en todo el sector, y que me desmientan, porque yo fui testigo, se publicitó en todo el sector con una parafernalia, con la fotografía de Danilo Medina y con la fotografía de la compañera de alcoba del presidente de la República. O sea, entonces tú dices, pero ven acá, el que me dice que va a corregir lo que está mal, lo que hace es profundizar en ese tipo de acciones. O la gente no ve y no percibe que los mítines, la marcha, las caravanas, portátiles por cierto, son prácticamente concurridas con vehículos del Estado, con combustible del Estado. Entonces, ¿de qué correcciones que me habla? ¿De qué situación de reorientar al país de un candidato que en un momento determinado criticó acremente el uso de los recursos públicos cuando fueron en su contra, y que ahora lo abraza y ahora realmente se regocija porque son a su favor? Me ganó el Estado. Efectivamente. Me aplastó el Estado. Me aplastó el Estado. Entonces, por eso digo que es una figura que por un lado tiene un discurso coyuntural, como es el elemento del plato vacío. Bueno, pero ¿quién es que ha vaciado el plato de la ciudadanía, de los dominicanos y las dominicanas? Es precisamente de los últimos 16 años. El Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado 11, casi 12 años. O sea, si hay alguien con responsabilidad directa de la pobreza, de la ayecta pobreza en que está sumergida la sociedad dominicana, el pueblo dominicano en términos general, que el presupuesto nacional se ha quedado prácticamente en la ciudad de Santo Domingo y a lo sumo a Santiago, pero es un presupuesto que no ha llegado a los lugares más empobrecidos, contrario a lo que ocurrió con la experiencia del primer cuatrenio del ingeniero Hipólito Mejía, que hubo una distribución del presupuesto nacional y a los puntos más recónditos del país llegó
llegaron los recursos públicos. Entonces, de eso se trata. Es que Danilo es un fariseo de los de la marca de los herodianos. Ramón, él fue presidente, presidente de la Cámara de Diputados y presenta. A ver, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en bien? Ni siquiera los sanjuaneros. Yo siempre he dicho que el principal problema de la República es la corrupción. Así es. El principal problema de la República es la corrupción. Aquí en este país no hace falta necesariamente un gobierno revolucionario. Aquí hace falta un gobierno decente que elimine el robo del erario. Aquí hace falta un gobierno con vocación nacionalista que se preocupe por el aparato productivo nacional. Y entonces, en el año de 1986, Joaquín Balaguer en campaña dijo que a quien metiera la mano se le iba a cortar. Es decir, quien ose atrapar los recursos públicos sería sancionado, sería castigado. Pero luego Leonel Fernández fue el primero que hizo cálculos numéricos para decir que en el país al año se iban de 25 a 30 mil millones de pesos vía la corrupción y que él enfrentaría eso. Sin embargo, la corrupción en ese primer gobierno de Leonel se multiplicó. Luego Hipólito Mejía volvió a tocar el tema de la corrupción y entonces vino Hipólito y la corrupción siguió por su fuero, siguió por su camino. Leonel Barreto en el 2004 y vuelve con un discurso encendido contra la corrupción y llega y tiene 7 años para 8 y la corrupción ha seguido creciendo, se ha multiplicado. Atacar lo del narco con lo del PRD, sobre todo con Bicho a la cabeza, y lo del narcotráfico ha requete crecido y se habla hoy de un estado narco. Hipólito Mejía en estos días ha dicho que quien se meta con los fondos públicos será sancionado, no importa quién sea, es decir, va a enfrentar la corrupción. Ramón, el tema de la corrupción, su visión y el compromiso que usted cree que tiene Hipólito realmente para enfrentar la corrupción, ¿y tiene alguna posibilidad? ¿Cómo no? Fíjate, pienso muy interesante esa reflexión en torno a un tema que cada vez hay más conciencia ciudadana de que está ligado directamente al tema de la pobreza e indigencia que vive el país. El tema fundamental de la corrupción. ¿Qué pienso? Y así lo piensa el candidato del Partido Revolucionario Dominicano, el ingeniero Hipólito Mejía, que por demás tiene los méritos, porque ha sido un político que ha pasado por el Estado, y usted podrá tener su diferencia, pero hay dos elementos que le distinguen: su honradez y, como él señala, que ni robó ni mató, emulando aquella prédica del profesor Juan Bosch. Son elementos que no se le pueden negar. Hipólito Mejía es un hombre de trabajo, un hombre honesto, que ni mató ni robó en su paso por el Estado. Y fíjate lo que se ha dicho, y es una verdad, es que el tema ya de la corrupción ha desbordado, como bien tú indicas. Ya es un problema que el sistema de partido como tal está compelido a enfrentar, o colapsa. Ya esto no se resiste. Y el presidente Hipólito Mejía, que justamente en aquella, lo ha reiterado en más de una ocasión, pero la última vez que lo señaló, lo hizo durante la juramentación de la doctora Taina Gotró, una mujer con todas las condiciones éticas y morales que la adornan, y que justamente la motivación que le hace renunciar del Partido de la Liberación Dominicana fue justamente el tema de la corrupción, donde ella decía que se sentía impotente porque le hizo misivas al presidente de la República, le hizo llamado al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, y prácticamente hacían de oído sordo. Y esta situación de esta corrupción que entiende ella y que lo entiende el país, por ejemplo, Centro Económico Mundial señaló, señores, que el 3% del presupuesto nacional se va en las uñas de funcionarios corruptos. Pero ahora mismo
el periódico digital siglo21.com venía ofreciendo una